Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestro curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Nuestro tema del día de hoy, higiene y desinfección. Recordemos que la limpieza es quitar materiales residuales de alimentos que queden en diferentes superficies y la desinfección consiste en, como su nombre lo dice, aplicar un desinfectante para bajar carga bacteriana. Entonces, una cosa es limpiar y otra cosa es desinfectar. Cuando hablamos de limpieza, hablamos de quitar mugre. Cuando hablamos de desinfección, hablamos de bajar carga bacteriana. La limpieza es todo el proceso que se hace para la eliminación de la suciedad. La desinfección es ya aplicar tratamientos físicos o químicos, biológicos, con el fin de disminuir la carga bacteriana. Y la higiene son las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la actitud de los alimentos en cualquier etapa de su manejo. Recordemos que inocuidad es entregar alimentos sanos, seguros al consumidor. Para realizar esta parte de limpieza debemos contar con, como su nombre lo dice, algunos agentes. Entre esos agentes están los detergentes, que son productos químicos que se utilizan para lavar y limpiar. Los desengrasantes, que los utilizamos para quitar, como su nombre lo dice, la grasa. Y los desinfectantes, que los usamos, ya lo dijimos, para bajar la carga microbiana en las superficies. Entonces, con estos tres agentes limpiadores vamos a hacer la higienización. En algunos casos, en el caso de nosotros en restaurantes necesitamos de los tres, tanto detergente como desengrasante como desinfectante. Pero miremos qué cosas debemos tener en cuenta en el proceso de limpieza, de qué depende del tipo de superficie. Una cosa es limpiar los mesones, otra cosa es limpiar ya algunos equipos que contengan sarro, que tengan material pegado, adherido a sus superficies, ¿cierto? Y entonces depende de la superficie, si es las mesas que son superficies lisas, las paredes o el piso que tienen otro tipo de superficie. Entonces debemos tener en cuenta esto a la hora de hacer la higiene y la desinfección. También debemos tener en cuenta el tipo de suciedad, si es de vegetales, si es grasa, si es de carnes, si hay material incrustado. Entonces, de acuerdo al tipo de suciedad, también escogemos los detergentes que nos puedan servir. De la concentración del producto, y aquí en este caso es súper importante que nosotros respetemos las condiciones del fabricante, es decir, el fabricante en la etiqueta nos coloca, disuelva o diluya una tapa de detergente en 1 litro de agua. Es una tapa de detergente en el litro de agua, no es media tapa, ni son 2 litros de agua, ni es más, ni es menos. Es exactamente lo que él nos indica porque él ya hizo el ejercicio y sabe que su producto funciona con esas concentraciones. También encontramos esta información en la ficha técnica de cada sustancia que podemos o agente limpiador que vamos a utilizar. También depende de la temperatura del agua. Hay algunos desinfectantes y algunos detergentes en especial que actúan mejor en agua caliente, pero ojo, no todos, algunos. Nuevamente, debemos respetar las condiciones que nos indica el fabricante. Tenemos el tiempo de operación, también es súper importante que respetemos ese tiempo de operación, que si el fabricante nos dijo, déjelo actuar durante 5 minutos, son 5 minutos, no son 4 ni son 6, porque si lo dejamos menos tiempo, ya él no alcanza a surtir su efecto, y si lo dejamos más tiempo se puede inactivar. Entonces es importante nuevamente que respetemos las condiciones que nos da el fabricante en la etiqueta o en la ficha técnica del producto. Tenemos la aplicación del efecto mecánico. En algunas ocasiones se requiere aplicar algún cepillo para desinfectar, alguna máquina hidrolavadora para poder hacer la correspondiente limpieza y que nos quede de manera adecuada. Revisemos qué más debemos tener en cuenta. El tipo de suciedad, y de acuerdo al tipo de suciedad nos recomiendan algunos detergentes.
Entonces, si tenemos grasas y residuos de comida, debemos utilizar un detergente alcalino. Si tenemos sarro y óxido, debemos utilizar un detergente ácido. Si tenemos residuos de jugos de frutas o carne, debemos utilizar un detergente neutro. Si tenemos una suciedad que tenga, una superficie que esté sucia con grasa y sarro incrustado, entonces además del agente limpiador debemos utilizar un método abrasivo. ¿Qué es un método abrasivo? Una sabra con la que vamos a refregar, una esponjilla con la que vamos a refregar, algo con lo que vamos a refregar, eso se llama un método abrasivo. Debemos tener en cuenta el procedimiento para preparar las soluciones, o sea, nuevamente, debemos respetar lo que nos diga el fabricante en la etiqueta o en la hoja de seguridad. Entonces, ese procedimiento, él les dice, tomen 1 litro de agua, agreguen una tapa o media tapa o tantos mililitros de agente limpiador o de detergente. Entonces, eso es lo que debemos agregar. O en ocasiones nos va a decir utilice agua tibia o agua a tantos grados de temperatura. Entonces, esa agua debe estar en las condiciones que el fabricante nos indique. Debemos tener en cuenta la ficha técnica que nos da el fabricante y la hoja de seguridad. ¿En qué encontramos en la ficha técnica? Entonces vamos a encontrar de qué está compuesto el producto, el detergente, la apariencia, si tiene olor, en alimentos no deben tener olor los detergentes que utilicemos, si es un agente tensoactivo, si es biodegradable, por qué está compuesto, cuál es la presentación que trae. Y la hoja de seguridad es la que nos indica si debemos tener en cuenta cuál es la composición y si debemos tener en cuenta algún riesgo que presente este producto. Es importante que los detergentes que nosotros utilicemos sean aprobados para alimentos. El desinfectante, como dijimos, son agentes físicos o químicos capaces de reducir la carga bacteriana. Entonces, ¿qué tipo de desinfectantes podemos encontrar en la parte de alimentos? Tenemos desinfectantes que nos sirven para bajar la carga de bacterias, es decir, que tiene actividad bactericida. ¿Bactericida qué es? Que va a eliminar bacterias. Tenemos otros que nos sirven para eliminar hongos y son los que se consideran fungicidas. Entonces, si ustedes encuentran que el desinfectante es fungicida, quiere decir que él nos sirve para quitar hongos. Encontramos en el mercado algunos desinfectantes que sirven tanto para bacterias como para hongos. Tenemos los que tienen actividad virucida, es decir, que ellos matan lo que son los virus. Nuevamente, en el mercado podemos encontrar desinfectantes que sirvan para bacterias, para hongos, para virus. Y tenemos los esporicidas, que son los que eliminan bacterias o microorganismos que tienen esporas. Las esporas son unas capsulitas que traen los microorganismos. Aquí los pueden ver que le están como en una cápsula y esa cápsula, esas esporas hacen que el virus o el microorganismo se proteja. Es como una capa protectora que ellos traen y que es más difícil de romper, es más difícil de eliminar y por tanto es más difícil de atacar el microorganismo. También en el mercado nuevamente podemos encontrar agentes limpiadores que sean o desinfectantes que sean bactericidas, fungicidas, virucidas y esporicidas, que tengan las 4 acciones. Pero en algunos casos es mejor contar, sobre todo cuando trabajamos en la parte de residuos de cárnicos, de grasas, trabajar con desinfectantes específicos para determinados microorganismos. ¿Qué características debe tener ese desinfectante? Primero que todo, recuerden que estamos hablando de alimentos, entonces no debe ser tóxico, no debe ser nocivo para el personal aplicador, o sea, no me puede que yo al inhalarlo me produzca malestar o que al tener contacto con mis manos me vaya a producir algún problema en la piel. No debe ser corrosivo,
Recuerden que estamos trabajando con equipos con los que se trabajan alimentos, por tanto no debe ser corrosivo, no debe ser inflamable o irritante, no debe dejarnos manchas ni olor. A veces hay desinfectantes que al aplicarlos, cuando se van a limpiar, así la superficie sea de acero inoxidable, queda manchada. Entonces debemos evitar esos desinfectantes que produzcan esas manchas. Entonces la característica es que no manche ni tenga olor. Debe ser estable, que no reaccione con diferentes tipos de alimentos o sustancias que utilicemos para limpieza. Debe ser fácil de eliminar. Algunos desinfectantes no requieren ser eliminados, simplemente se aplican y se dejan, en especial los que son para superficies y para pisos. Pero hay otros que sí requieren ser enjuagados, eliminados después de su aplicación y dejarlos actuar durante un tiempo, luego se enjuagan. Algunos que se utilizan para contacto directo con alimentos requieren que se vuelva a enjuagar, o algunos que se utilizan para superficies también se requieren, pero no es una característica de todos. Que sea económico, pues no lo que es súper barato, pero sí que sea accesible al bolsillo de la empresa. Que tenga una ampliación, como les dije, hay unos que sirven para bacterias, para hongos, para esporas, ¿sí? Entonces, que si nos sirve para cubrir más cosas es mucho mejor por cuestiones económicas, pero necesitamos garantizar que sea efectivo. ¿Qué cosas afectan su presencia? Entonces, la naturaleza de los microorganismos, como les decía, hay microorganismos que tienen esporas. Esos microorganismos son más difíciles de combatir porque esas esporas, esa cápsula los protege. También de la cantidad de microorganismos que haya, depende la acción del desinfectante. Depende de la concentración del desinfectante. Recuerde que dijimos que cuando lo íbamos a preparar, respetamos las concentraciones que nos está dando el fabricante. El tiempo de actuación, también debemos respetar el tiempo de actuación que nos dice el fabricante. Si nos dice déjelo actuar 5 minutos, son 5, no es más ni es menos, porque él ya hizo el ejercicio y sabe cuál es el tiempo que requiere. La temperatura a la que se debe dejar actuar. En algunos alimentos también influyen los desinfectantes, el pH que se maneje de los productos, sobre todo en vegetales. Si se deterioran por el agua o por el almacenamiento, ojo, porque algunos desinfectantes se inactivan cuando ustedes los dejan mucho tiempo almacenados. Si se inactiva por contacto con materia orgánica, entonces debemos revisar qué condiciones en la ficha técnica nos dice si ese producto se inactiva al tener contacto con materia orgánica o si lo podemos dejar, no tiene ninguna restricción. Si se inactiva cuando tiene contacto con otros compuestos, esto lo encontramos en la ficha técnica del producto. Y también la superficie en la que se aplica, si es una superficie lisa o si es una superficie que trae, que es áspera, también puede cambiar y hay que saberlo aplicar en estas condiciones. ¿Qué requerimos para realizar una buena higiene y desinfección? Pues primero agua que sea potable porque estamos trabajando con alimentos, que necesitamos agentes químicos para la parte de la desinfección y algunos químicos para como detergentes. Necesitamos implementos que estén en buen estado. Necesitamos la actitud de las personas, entonces que la persona quiera hacer esta higiene y desinfección de la manera correcta, porque yo puedo tener agua potable, puedo tener los mejores agentes químicos, puedo tener todos los implementos en excelente estado, todos los implementos que se requieren, pero si no quiero hacer la higiene y desinfección de la manera adecuada, pues muy probablemente no va a quedar bien hecho. Entonces debemos hacer, más que porque me toque hacer la tarea en el trabajo, es porque estamos trabajando con alimentos y de esto depende que nosotros controlemos microorganismos y evitemos intoxicaciones alimentarias. Muchas veces en los procesos de cocción, en los procesos de servido se tiene mucho cuidado, pero resulta que hay equipos mal lavados y a la hora de utilizarlos, pues eso nos va a generar una contaminación. Entonces es muy importante y es muy grande la responsabilidad cuando nosotros tenemos que hacer higiene y desinfección. Nuevamente les repito, no lo hagan porque toca hacer el trabajo, sino porque de nosotros depende que pueda de pronto ocurrir una intoxicación alimentaria.
A nivel de legislación, el INVIMA creó el POES, que es el Procedimiento Operativo Estandarizado de Saneamiento. Todas las empresas de alimentos lo deben tener. Este es un manual que también los restaurantes deben tener. Entonces, ¿qué tiene este manual? Pues primero debe ser específico para saneamiento, debe estar validado y verificado con frecuencia en la empresa, mirar que sí esté funcionando, mirar que sí se esté haciendo lo que dice en el manual y que el manual diga cómo se hacen las cosas realmente como las estamos haciendo. No que el manual diga una cosa y nosotros estemos haciendo otra. Debemos estar de la mano. Si el manual dice una cosa y nosotros estamos haciendo otra, debemos revisar y mirar dónde está el error. Quedó mal escrito en el manual, entonces ajustemos el manual. El manual está bien escrito, entonces corrijamos nosotros nuestras acciones para que las cosas se hagan bien hechas. Entonces deben ir de la manito el manual con lo que estamos haciendo. Se debe capacitar al personal para la ejecución de esos procedimientos y programas de limpieza. Entonces, recuerden, este manual que tiene el procedimiento de limpieza y desinfección, en el caso nosotros, para las diferentes áreas del restaurante. ¿Qué deben indicar esos procedimientos? El lugar. Entonces, el lugar, la cocina, las mesas, el área de almacenamiento, cuáles son los equipos y utensilios a los que se les va a hacer higiene y desinfección. La frecuencia, recuerden que, por ejemplo, los utensilios y el menaje se deben lavar constantemente después de cada uso, pero si vamos a hablar de superficies, de pisos y de paredes, podemos hacerlo al terminar la jornada de trabajo, pero si vamos a hablar de algunos equipos, entonces debemos hacerlo de pronto todos los días al finalizar la jornada, en algunos casos cada 2 o 3 días de algunos equipos específicos. Se debe registrar y cómo se registra. Pues se debe decir cómo se lava el equipo, pero debemos escribirlo de tal forma como si fuera para alguien que no tiene ni idea de cómo se hace esa higiene y esa desinfección. O sea, debe ser muy claro y deben estar paso a paso cómo debo hacer las cosas, de tal forma que cuando llega alguien nuevo le decimos, mire, la higiene y la desinfección aquí se hace de esta manera, lea el manual y ahí está paso a paso cómo lo deben hacer. Y el responsable de hacer esa higiene y desinfección. Todo esto debe quedar escrito en unos formatos y cada vez que hacemos la higiene y la desinfección debemos llenar estos formatos y debemos firmar quién fue el que hizo la higiene y desinfección. En cuanto a los productos de limpieza y desinfección, deben estar aprobados por instituciones competentes, es decir, deben en este caso ser aprobados para utilizarlos con alimentos, deben estar almacenados en lugares específicos y recordemos que la resolución 2674 nos decía que los detergentes y desinfectantes deben estar almacenados lejos de los alimentos para evitar cualquier tipo de contaminación. Esos y desinfectantes deben estar marcados con su etiqueta, fecha de vencimiento y eso sí, la existencia de esos detergentes debe estar debidamente documentada en algún registro, en algún formato. Además de que se hace, entonces debe haber una verificación. Entonces vamos a mirar cómo hacemos esa verificación. Vamos a mirar que en ese formato que diligenciamos haya una fecha, nos indiquen qué producto utilizaron. Detergente no, detergente marca tal o detergente ácido, preferiblemente la marca. ¿Qué tipo de detergente? ¿Cuál fue la concentración que empleó? ¿Cuál método de limpieza empleó? Si simplemente lo aplicó o si sumergió, o sea, inmersión del producto en el agente de limpieza o en el desinfectante, cómo lo hizo, cuánto tiempo lo dejó actuar, cuál es la persona responsable, quién verificó, porque yo ya hice higiene y desinfección, pero quién fue a mirar de que lo que yo hice hubiera estado bien. Si no me quedó bien hecho, entonces, ¿cuáles fueron las medidas correctivas? Debe estar escrito cuáles fueron esas medidas correctivas que se hicieron.
Recordemos también, hasta acá tenemos lo del POES, pero recordemos que nosotros hablamos de que existen unas normas, además de la resolución 2674, que existen unas normas que son las NTS, que son las normas técnicas del sector, en este caso la 107, que está dirigida a restaurantes y establecimientos gastronómicos, y la 07 nos habla de limpieza e higiene de instalaciones, equipo, menaje, lencería y utensilios. Revisemos qué nos dice al respecto esta norma. Entonces, esta norma nos dice que en cuanto a las instalaciones, se debe tener registro, se debe tener un programa de higiene y desinfección, como lo hemos hablado, y, ojo, se debe llevar registro. O sea, ¿tienen el programa de higiene y desinfección? Sí, muéstrenme los registros. No, no tenemos registro, entonces no tiene programa de higiene y desinfección. Sí, aquí hacemos higiene y desinfección, sí, lo pueden hacer, pero no lo tienen registrado, por tanto no tienen el programa, entonces deben haber unos registros. Las instalaciones se deben mantener limpias, teniendo cuidado de no levantar polvo ni sustancias contaminantes. Las instalaciones del comedor, ojo, se deben limpiar al término de cada servicio. Para una correcta limpieza, ya lo dijimos, primero se limpia, luego se desinfecta, porque limpiar es quitar la mugre y desinfectar es bajar carga bacteriana. Recuerden que cuando dijimos que nos lavábamos las manos, les dije, no me vayan a hacer trampa, no se me vayan a saltar, que nos echamos el desinfectante y no nos lavamos las manos y resulta que ahí se perdió esa plática porque primero tenemos que lavarnos las manos y luego desinfectarlas. Lo mismo nos sucede acá en la higiene y desinfección. Primero debemos limpiar, lavar y luego sí aplicamos el desinfectante. En superficies en las que se requiera limpiar polvo, se hará con bayetas húmedas, porque recuerde que por acá atrás nos dijeron que no fuéramos a levantar polvo. O se hace con aspiradores mecánicos. Esto en cuanto a las instalaciones. En cuanto a los equipos, esta norma nos dice que los equipos se limpian después de cada uso, que las partes desmontables se lavan y se desinfectan cada vez que se utilizan, las partes desmontables de los equipos. Cuando se remueva, ojo, cuando se remueva el aceite de la freidora, esa freidora se debe vaciar completamente y limpiarla sin hacerle una higiene y desinfección completa antes de volverla a llenar con aceite. En cuanto al menaje y a los utensilios, entonces nos dice que los utensilios se deben lavar y se deben desinfectar después de cada uso. El menaje se debe lavar cada vez que se utilice. No es que lo dejemos por allá amontonado. Aquí en esta norma nos dice que cuando se recogen el menaje, no se debe colocar, dejar en alguna mesa por allá uno sobre otros. El secado del menaje se debe hacer con paños limpios o papel desechable. ¿Para qué? Para evitar contaminación. La lencería, entonces, se debe lavar después de cada uso. Revisemos ahora cuáles son los 8 pasos para la limpieza y desinfección. Primero, eliminamos los desperdicios. Luego, hacemos un prelavado con agua limpia que sea potable. Luego agregamos el jabón y hacemos el lavado que implica colocar el detergente y refregar. Luego enjuagamos. Después de que ya tenemos todo enjuagado, vamos a aplicar el desinfectante. Recordemos que el desinfectante lo aplicamos teniendo en cuenta las condiciones del fabricante, la concentración que nos dice, si es agua fría, si es agua caliente, cuánto tiempo lo vamos a dejar actuar. Si el desinfectante no hay que retirarlo, lo dejamos ahí. Y si el desinfectante sí hay que retirarlo, entonces hacemos nuevamente un enjuague con agua limpia y luego hacemos una verificación. Entonces, esos son
pasos y luego eliminamos la humedad. Aquí que ya nos quedan nuestros 8 pasos. Eliminar la humedad, que es secar, por ejemplo, en el caso de los pisos, en el caso de los mesones, de las mesas, pues secar ese exceso de humedad que haya quedado. Les voy a compartir un video de limpieza y desinfección relacionado con restaurantes para que ustedes puedan observar las recomendaciones que nos hacen allí. ¿Qué actividad vamos a hacer? Entonces, de acuerdo a lo observado en esta clase y el video de apoyo que les voy a compartir, ustedes van a describir cómo harían la higiene y desinfección en su área de trabajo. Eso si su área de trabajo es la cocina, la mesa o el bar. Pero para las personas que su área de trabajo es en oficinas, pero que estamos haciendo el curso, entonces me van a decir cómo harían esa higiene y desinfección en la cocina de su casa. Entonces le repito, para las personas que están acá en el curso, que trabajan en la cocina del restaurante o del hotel, que trabajan en la mesa o que trabajan en el bar, lo van a hacer en esos lugares, cada uno en su lugar. Pero si tenemos personas que están haciendo el curso, pero que trabajan es en el hotel y no en estas áreas específicas, de pronto trabajan en recepción o trabajan en oficinas, entonces van a hacer el ejercicio en la cocina de su casa. ¿Listo? Entonces, quedo atenta a que me envíen sus actividades. Recuerden cómo vamos a enviar las actividades. Puede ser, me escriben un mensaje de texto en el WhatsApp del grupo o me mandan un audio diciéndome cómo la tarea, la actividad, o la escriben en un cuaderno, le toman una foto y suben la foto al WhatsApp del grupo. Recuerden lo importante que es producir alimentos sanos, seguros, para que cuando el hombre los consuma no se ponga en riesgo su salud y podamos mantener nuestros clientes. Muchas gracias, espero el envío de sus actividades. Recuerden que si tienen inquietudes, pues me escriben al WhatsApp del grupo para poder darles respuesta.